Le agradezco mucho tanto al presidente como al vicepresidente, el señor Antonio Estrañi, y al secretario académico José María Lladó, con quien hemos coordinado, y por tanto darles las gracias por estar aquí. También quiero agradecer a mi colega y amigo, al profesor Gianluca Gardini de la Universidad de Nuremberg, por participar en este debate, y por supuesto a cada uno de ustedes por estar esta tarde con nosotros. Bien, el título Lecciones para la integración latinoamericana a partir de la experiencia europea post-Brexit. Realmente a mí me pareció sugerente, interesante, y realmente lo discutíamos con el profesor Gardini, porque nos hacía pensar en varios temas. En un solo título se encajaban, por un lado, las palabras lecciones, por otro, integración latinoamericana, experiencia europea y post-Brexit. Por tanto, hemos dividido nuestra conferencia, y yo comenzaré simplemente contribuyendo al debate, exponiendo algunas interrogantes con el fin de estimular el debate. No trato de poner una posición, sino simplemente estimular el debate. ¿Existe una integración latinoamericana? Es la primera pregunta que a mí me surge. Y luego, post-Brexit. Aún no se ha iniciado formalmente el Brexit, ¿no? Y yo creo que también corresponde justamente a nosotros, los académicos, tratar de poner ese punto, porque muchas veces la prensa hace muchos flash y no nos permite identificar y entender el proceso, y por tanto no podemos hacer un análisis holístico o en conjunto si no entendemos bien cuáles son los pasos. Por tanto, inicio con ello. ¿Cuáles son los pasos respecto al Brexit, tanto en las relaciones con el Reino Unido y la Unión Europea? Bueno, como bien sabemos, el Reino Unido decide por referéndum retirarse de la Unión Europea y decide invocar el artículo 50. ¿Qué dice el artículo 50 del Tratado de Lisboa? Dice que todo Estado miembro podrá decidir, de conformidad con sus normas constitucionales, retirarse de la Unión, que los tratados dejarán de aplicarse al Estado de que se trate a partir de la fecha de entrada en vigor del acuerdo de retirada, o en su defecto a los 2 años de la notificación a que se refiere el apartado 2, salvo si el Consejo, de acuerdo a dicho Estado, decide por unanimidad prorrogar dicho plazo. Y enfatizo eso porque eso deja el margen a que realmente se invoque, pero no significa necesariamente que se salga, y por tanto que también se puede prorrogar, es decir, que los 2 años que la prensa suele decir que es 29 de marzo, no es que el Reino Unido se sale el 29 de marzo, ¿no? Y luego el mismo artículo dice, en su punto 5, si el Estado miembro que se ha retirado de la Unión solicita de nuevo la adhesión, su solicitud se someterá al procedimiento establecido en el artículo 49, que el artículo 49 simplemente dice, si un Estado decide ingresar y cumple con los requisitos de la Unión, con los valores y principios, puede incorporarse. Es decir, que en el mismo artículo, que por otro lado, como ustedes bien sabrán, fue promovido y defendido por el propio Reino Unido, es el propio Reino Unido que en las negociaciones con el Tratado de Lisboa incluye esta cláusula. Ciertamente, bueno, al día de hoy ya no se sabe si es porque ya pensaban en ello. Yo creo que no, lo hemos discutido con varios ministerios, y simplemente era por un tema de salvaguarda para que el tratado sea completo, ¿no? Siempre hay una cláusula de este tipo. Bien, eso es lo que dice el artículo 50. ¿Cuál es el estado actual? De cara desde el 29 de marzo de 2017 al 29 de marzo de 2019, que sería el periodo en el cual tanto Reino Unido como la Unión Europea inician estas negociaciones. Pues por un lado se nombra Michel Barnier y por otro lado David Davis como jefe de las delegaciones para iniciar este proceso de negociaciones. Así que en el momento en el que estamos es que, bien, el Reino Unido ha comunicado, se ha aplicado el artículo 50, se inician las negociaciones y, claro, como bien dice el artículo, hay que llegar a un acuerdo. Y ese acuerdo, además, luego tiene que ser ratificado por parte del Parlamento. Es decir, que puede no ratificarlo y se vuelve a foja cero o se estanca. Una vez que, si esto ocurriese, tiene que además no solamente ser ratificado por el Parlamento, sino que tiene que tener al menos 20 países que representan el 65% de la población de la UE.
Por tanto, vemos que hay variables que hacen que no es tan fácil, y tampoco podemos decir Reino Unido salió, no. Reino Unido, la Unión Europea al día de hoy sigue siendo formada por 28 Estados miembros, ¿no? Entonces, bueno, no hay un Brexit aún, ¿no? Entonces, bien, justamente parte del debate, ¿no?, de plantear esta idea de post-Brexit, que es parte justamente de toda esta dinámica. Bien, ¿qué es el Brexit y por qué el Brexit? Desde mi punto de vista, yo creo que esto plantea tres cuestiones, lo cual nos presenta dos problemas y una oportunidad. El problema, bueno, nos evidencia que existe un problema que yo me pregunto si es un problema del Reino Unido respecto a la Unión Europea o es un problema de la Unión Europea. La oportunidad sería si es que este proceso de Brexit sirve de oportunidad para profundizar la integración europea. Bien, estos dos problemas y esta oportunidad, yo creo que evidencia, por un lado, sí, existe un problema, el problema de la Unión Europea, que ha sido uno de los principales problemas del proceso, es la falta de comunicación, ¿no? Siempre se ha dicho de que los ciudadanos, si bien es cierto, se sienten europeos, existe una ciudadanía europea, los ciudadanos muchas veces no se sienten representados por lo que ocurre en Bruselas porque no hay una comunicación, ¿no? Lo cual no significa que la Unión no funcione. De hecho, existe, por otro lado, un descontento de la población respecto a la gobernanza de la Unión, es decir, cómo funcionan las instituciones comunitarias, pero que eso no significa que sea un descontento al proceso, sino a su gobernanza del proceso, que a mi modo de ver creo que son dos cosas distintas. Por tanto, desde mi punto de vista, el Brexit, por un lado, representa ese descontento, en este caso de la población del Reino Unido, que no se siente representada con el establishment en Bruselas, ¿no? Y que por otro lado, tampoco hay un descontento respecto a la gestión de la crisis financiera, a la gestión de la crisis económica y de la crisis migratoria, que como ustedes bien saben, no es un problema menor, realmente es un problema que no solamente tiene que ver con migración, sino que tiene que ver con política de seguridad, que tiene que ver con la cooperación, si la Unión Europea profundiza su cooperación en África o no, tiene que ver con todos los programas Atlanta, con todos los programas de seguridad en los mares, y también una cohesión respecto a ese estado de bienestar que en Europa se está replanteando, no el estado de bienestar, sino qué niveles de estado de bienestar es el óptimo para Europa, y ahí vemos las diferencias entre Europa del Norte, la Europa continental, la Europa del Sur. Los países de Europa del Norte dicen que ¿por qué tengo que pagar yo las privatizaciones de los beneficios y la nacionalización de las pérdidas de países que quizás no gestionaron bien sus economías, ¿no? Y por otro lado, los países del sur que dicen, no, yo no he gestionado mal mis economías, sino que simplemente hay una asimetría en los diferentes estados de la Unión, y por tanto esa responsabilidad de esa asimetría que existe corresponde a la Comisión, al Consejo, al Parlamento, al fin y al cabo a las instituciones comunitarias, resolverlo. Entonces vemos como siempre hay una tensión también entre los estados miembros y las propias instituciones comunitarias. Pues yo creo que es simplemente parte de un proceso. La Unión Europea no es un proceso finito, terminado, ¿no? Está en un proceso, y yo creo que aunque existen 60 años de integración, es en sí un proceso joven, más aún si consideramos que es un proceso sui generis en su propia esencia. Por tanto, la capitalización de este descontento de la población, yo creo que ha llevado a partidos de carácter euroescépticos, nacionalistas, populistas y de extrema derecha en algunos países de Europa, como ha sido el caso del UKIP, dirigido por Nigel Farage en Reino Unido, o Marine Le Pen a través del Frente Nacional en Francia, o de Wilders, el Partido por la Libertad, en Países Bajos, o en el caso de Suecia, por ejemplo, a través de Jimmy Åkesson, a través del Partido de los Demócratas Suecos. ¿Sí? Vemos que no solamente es un tema del Reino Unido, ¿no? Ha habido ese surgimiento
de partidos que tienen estas características, que por un lado yo creo que, no es que cuando yo pregunto, ¿usted cree que hay una creciente entonces de extrema derecha? No, yo creo que si uno revisa las estadísticas, es casi entre un 15 y un 20%, es decir, hay un 15 y un 20%, pienso yo, en cada uno de los Estados miembros que existe este grupo de gente. Voy a citar el caso concreto de Suecia. Por supuesto que en Suecia nadie es políticamente incorrecto pronunciarse sobre estos temas, lo cual no significa que uno no los piense. Y ahí está luego que cuando ocurren las elecciones se vota ese 20%. Lo mismo ocurre en Reino Unido, lo mismo ocurre en los otros países que acabo de citar. Por tanto, yo creo que estos partidos han sabido simplemente oír a esa parte de la población, que no es la mayoría, pero que es una población que no se siente representada en Bruselas, que no se siente que sus demandas han sido acogidas por su Estado nacional y por tanto piensan que no les es conveniente la Unión Europea porque no lo siente cerca, ¿no? Y estos partidos cogen ese discurso, lo hablan, ¿no? Hablan a través de los que no pueden hablar y luego consiguen esos votos, lo cual no creo que sea de que hay un creciente euroscepticismo. Yo creo que existe ese euroscepticismo que va entre un 15 y un 20% de la población y que está enmarcado en ello. La semana del 20 de julio, las reuniones de las dos delegaciones, dirigidas por Barnier y Davis, discuten básicamente tres grandes puntos que son, también a mi modo de ver, los puntos más difíciles. Uno que es cuál será el futuro de los ciudadanos, tanto británicos en la Unión Europea como de los ciudadanos europeos en el Reino Unido. Bueno, hablamos de sus derechos, pero también hablamos al fin y al cabo, esto es la libre circulación de personas, y ya los jefes de Estado y la propia Comisión y el Consejo le han transmitido al Reino Unido la idea de que si no se soluciona este punto, que al fin y al cabo es garantizar los derechos de la libre circulación de personas, unido a los otros 4 derechos, que son las 4 libertades, como es la libre circulación de bienes, de servicios y capitales, unido al de personas, simplemente no habrá un acuerdo. Entonces, y ahí, claro, Reino Unido quiere un acceso al mercado único, simplemente llegando a un acuerdo mínimos, que es la libre circulación de personas, aparcando o no queriendo negociar las otras 3 libertades, y pienso que es lo más difícil porque la Comisión Europea dice si no se respetan esas 4 libertades, no hay acuerdo. El segundo es el tema de las fronteras entre el Reino Unido e Irlanda, porque claro, se retira el Reino Unido, pero bueno, ¿cómo quedaría el estatus de Irlanda? ¿Dónde se definiría? Eso creo que también sería el segundo punto. Y luego lo que es llamado la factura económica, que el propio Reino Unido dice que va entre 40.000 o 60.000, la última cifra que han mencionado, el propio Ministerio de Asuntos Exteriores dice de 60.000 millones. Por el lado europeo no se han querido pronunciar sobre la cifra y las agencias internacionales dicen que esa factura podría llegar a 100.000 millones. Y ahí yo me pregunto lo siguiente, que es, si el Reino Unido, uno de los puntos que siempre ha discutido es que el costo-beneficio le es muy alto al pertenecer a la Unión Europea por querer cumplir con sus obligaciones que representan un promedio de 4.000 millones al año, pues si van a pagar una factura de 70, yo no sé si me voy a retirar aunque me den cómodas cuotas, ¿no? Entonces, pienso que ahí también hay un punto no menor a cubrir, y por tanto pienso que son los 3 grandes puntos duros en la negociación. Por otro lado, estos partidos yo pienso que simplemente han servido para, por un lado, exponer estas quejas, pero tampoco dan propuestas a la solución de los problemas. Y si hubieran propuestas, yo creo que estas son anacrónicas porque no responden a la actualidad ni de la Europa actual ni la del mundo actual. El mundo ha cambiado, la manera de concebir las relaciones internacionales también ha cambiado, y como hoy lo comentábamos con el profesor Gardini en un panel en el SAP, hablando sobre justamente el interregionalismo. El profesor Gardini dirige ahora un libro en el cual participo, que se llama El interregionalismo en las Américas, y en ese libro se discute justamente todas estas
bueno, no estas cuestiones del Brexit, sino las relaciones entre el internacionalismo tanto a nivel de las Américas como en el caso de la Unión Europea y América Latina. Pero en el debate surgió algo que se debatía, que era que, claro, este sistema internacional ya no está solamente, no es exclusivo de los Estados-naciones, ¿no? Existen ahora estos actores regionales, como es el caso de la propia Unión Europea, ¿no? Donde la Unión Europea interviene. Se estima que un Estado-nación tiene un promedio de 130 competencias y se estima que la Unión Europea tiene 110 competencias de lo que sería un Estado. Es decir, la Unión Europea en sí es un propio Estado y regula, por eso, desde las exportaciones hasta, qué sé yo, la calidad del cristal de mis gafas, ¿no? Porque realmente lo regula, y lo regula además a través del Parlamento. O sea, si uno analiza cuáles son los poderes tradicionales de un Estado, diríamos que son el Ejecutivo, que al fin y al cabo es la Comisión, el Poder Legislativo, que es el Parlamento, y el Poder Judicial, que es el Tribunal, ¿no? Y incluso se ha profundizado tanto que el propio Tratado de Lisboa crea el Servicio Europeo de Acción Exterior, que al fin y al cabo es la misma propuesta del Tratado de la Constitución Europea. Cuando le dijeron no, que decía claramente la palabra ministerio y la figura de Federica Mogherini, el ministro de Asuntos Exteriores. Por tanto, sí, la Unión Europea está en este nuevo sistema internacional, donde ya no solamente son los estados, sino son estas uniones regionales, y en esa relación entra el tema de la integración latinoamericana, porque si queremos hacer siempre un paralelismo, y como nuestro propio título indica, experiencias europeas, siempre se ha visto desde este lado del Atlántico la referencia de la experiencia europea, y existen gente que está de acuerdo y en desacuerdo si esa referencia, es modelo, si es conveniente o no conveniente. No entraré en ese debate, pero sí en que si queremos hacer un paralelismo respecto a lo que puede ocurrir y lo que ocurre con el Brexit, vemos que son partidos. La integración latinoamericana, a mi modo de ver, justamente adolece de ello, ¿no? Porque no hay partidos políticos, ciertamente, ni anti-integración latinoamericana, pero tampoco pro-latinoamericana, ¿no? No hay partidos pan-latinoamericanos. La política exterior suele tenerse, si uno ve las elecciones presidenciales europeas, en la política exterior es un papel importante, ¿no? Necesitamos saber qué dice el candidato respecto a la política exterior, y sin embargo en los países latinoamericanos no se suele dar esa importancia, y la política exterior, si nos lo dicen qué van a hacer, bueno, está bien, pero no es algo que es tan relevante, y yo creo que ese es el mayor error. Y eso unido a que los partidos políticos, que además no le dan esa importancia a la política exterior, tampoco incluyen el tema de la integración regional dentro de sus agendas, ¿no? No hay partidos donde hablen de integración regional. Entonces, claro, ¿cómo cuando llegan esos partidos al gobierno van a poder diseñar una política exterior de integración cuando simplemente un sistema, bueno, lo sabemos, en muchos países es más bien la política exterior son de presidente, un sistema presidencial, y muchas veces además cambia la política exterior de acuerdo al color, la tendencia o la capacidad de liderazgo que puedan tener uno u otros líderes en cada uno de los países, ¿no? Por tanto, la integración regional en América Latina, ya que estamos en el CARI, que hablamos de política exterior y que todos los que estamos aquí somos parte de política exterior, yo pienso que es el tema crucial si realmente queremos hablar de integración, porque la Unión Europea, si bien es cierto, tiene sus objetivos, si existe en el panorama internacional es porque busca ejercer ser un actor, ¿no? Yo recuerdo siempre leer los primeros libros cuando estudiaba en la universidad, y siempre América Latina decía que buscaba procesos de integración para una mejor inserción en el plano internacional, una mejor inserción. Pero eso es muy distinto a ser actor, ¿no? Ser actor busca ser proactivo, ser activo, actuar, no ser pasivo. Entonces,
Y si uno revisa las diferentes declaraciones, los tratados constitutivos de los diferentes procesos de integración, desde el SICA, CARICOM, Mercosur, la Comunidad Andina, UNASUR y ahora la CELAC, siempre yo leo con esa ambigüedad, ¿no? de querer insertarse y tal, pero no termina de decir, nosotros nos vamos a unir porque queremos ejercer, queremos tener un espacio, y nuestro espacio es este, y nosotros creemos que podemos contribuir como región en esto en el mundo. Y es interesante porque si uno revisa los documentos, mi especialidad en política exterior y diplomacia europea, uno revisa los documentos de la Unión Europea hacia América Latina, y si uno analiza los diferentes informes, desde el primer informe Martino en la década de los 60 hasta la última cumbre de la Unión Europea CELAC en Bruselas de 2015, ha sido unidireccional, ha sido la Unión Europea la que siempre haciendo un análisis de los textos, ¿no? La que hace la propuesta, la que dice que América Latina es una región. De hecho, si uno revisa los documentos, antes América Latina y Asia, dentro de la cooperación con la Unión Europea, estaban juntos, ¿no? Es este informe Martino que dice, no, América Latina es una región, por tanto tiene que tratarse de manera distinta, y se abre un capítulo exclusivamente hacia América Latina y comienza a nacer esas relaciones como región. Y luego, últimamente, en los últimos 10 años, este famoso documento que dice una asociación estratégica, y es la Unión Europea la que dice que América Latina es un actor global. Interesante, nosotros no lo decimos, ni siquiera lo creemos, pero sin embargo es la Unión desde fuera que dice, no, ustedes son un actor y además global, y nos interesa tener una asociación estratégica porque juntos podemos ejercer un mejor liderazgo en la gobernanza global. Si nosotros analizamos de los 199 Estados miembros de las Naciones Unidas, si juntamos la Unión Europea y los países de la Unión Europea y la CELAC, ¿no? Es decir, los 32 más los 28, que forman 60 países, son el 30% de las Naciones Unidas. Es decir, que realmente es un poder en el cual se puede cambiar la gobernanza global. Se puede decir, no, hoy no hablamos, hoy prioridad no es, bueno, no vamos a dar prioridad de temas, pero no sé, el tema 2 no, es el tema 1, y el 5 lo pasamos al 7. Existe esa capacidad, ¿no? Pero no se da en la práctica. El OMC de 159 son 38% la OECD. Del Banco Mundial, el 32%, y del Fondo Monetario, el 32%. No es poco, ¿no? Bien, finalizo haciendo este último documento. En junio de 2015, Federica Mogherini presenta justamente las prioridades de la estrategia global, y en ella plantea un concepto que esta mañana lo estábamos discutiendo, que es revivir la asociación atlántica. Y a mí me parece interesante porque en la propia estrategia de la Unión Europea dice que efectivamente hay que profundizar las relaciones con América Latina y el Caribe, y que hay que hacerlo a nivel multilateral, ¿no? En los diferentes foros, y menciona que la CELAC es uno de ellos. Y en la última cumbre de la CELAC, donde Federica Mogherini fue invitada en el 2016, ella también dijo, considero que hay que relanzar las relaciones con América Latina, y uno se nota la diferencia realmente entre la actual alta representante y Catherine Ashton. De hecho, aún no ha terminado el mandato de Federica Mogherini. Ya Federica Mogherini ha venido muchas más veces a América Latina de lo que hizo Catherine Ashton en todo su periodo. Yo creo que también tiene que ver mucho con la afinidad cultural, que justamente al ser italiano tiene una gran relación con América Latina, y con Pablo, de nosotros, gran italiano aquí, tratando y estudiando de esos temas, ¿no? Pero yo creo que justamente, y resalto el tema cultural porque es con lo que quiero terminar, yo creo que lo más importante de las relaciones
entre la Unión Europea y América Latina, lejos de que efectivamente podamos debatir si es referencia, modelo, si es conveniente o no es conveniente. Estoy convencido de que obviamente no todos los modelos o referencias pueden ser adaptados a otra realidad, porque cada realidad es distinta, pero independientemente de ese debate, yo creo que la interrelación, es decir, el interregionalismo entre los europeos y América Latina, yo creo que ha sido positivo. Y ha sido positivo porque si analizamos justamente este conjunto de cumbres, reuniones que se han dado a lo largo de todos estos más de 40, 50 años de relaciones, nos permite pensar que efectivamente el mundo actual demanda esta presencia y este tipo de relaciones, y yo creo que se da justamente porque no solo compartimos valores y principios comunes, sino porque existe una visión común del mundo, que al fin y al cabo es una visión occidental del mundo. Y digo eso porque cuando ustedes bien saben, estamos en las grandes conferencias internacionales, al fin y al cabo lo que termina pesando es eso, ¿no? Porque podemos discutir de diferentes temas, pero al final yo me voy a hacer lobby o a pedir el voto a los que son afines culturalmente y viceversa. Y entonces, al fin y al cabo, lo que importa es la visión compartida de ese mundo. Y simplemente finalizo diciendo que yo creo que todo esto es porque ambas regiones comparten una historia común, que es la historia del Occidente. Muchas gracias.